Estimados participantes, la Escuela Nacional del Indecopi agradece su presencia y les desea muy buenos días. Es un placer dirigirme a ustedes y poder darles la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy titulada Protegiendo las nuevas variedades vegetales. Les saluda Mabel Lizarzaburu Rodríguez, directora de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. A través de esta videoconferencia, la Escuela Nacional del Indecopi busca que la ciudadanía en general pueda conocer y entender el alcance, características e importancia sobre el procedimiento para la protección por certificado de obtentor, de tal manera que los asistentes puedan aprovechar las herramientas y los recursos que tienen para la protección de nuevas variedades vegetales. En esta ocasión nos acompañan dos ponentes. Primero, la señora Vanessa Minaya Lescano, quien es profesional de la carrera de Biología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ella fue asesora en propiedad intelectual en el programa para la mejora de la calidad y pertinencia de los servicios de educación superior universitaria y tecnológica. Realizó actividades de asesoramiento en patentes y certificado de obtentor del programa Patenta. Adicionalmente, estuvo a cargo del programa de difusión Pro Obtentor para la protección de nuevas variedades vegetales mediante certificado de obtentor. Actualmente, la señora Minaya es especialista en la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi. De igual manera, nos acompaña la señora Luz Díaz Falcón, quien es licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella cuenta con un diploma en Innovación para el Mercado por la Universidad de Leipzig, Alemania, y es egresada de la Maestría en Política y Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente se desempeña como especialista del Centro de Información y Documentación del Indecopi. Antes de dar pase a nuestra primera expositora, expreso mi gratitud por su interés y puntualidad. Les doy nuevamente la bienvenida a esta videoconferencia. Gracias y adelante, Vanessa. Buenos días con todos. Voy a compartir mi presentación para dar inicio a la exposición. Bueno, buenos días con todos. Mi nombre es Vanessa Minaya. El día de hoy vamos a ver un tema que es la importancia del certificado de obtentor, cuándo y cómo usar este registro. Para poder entender dónde podemos encontrar esta herramienta que me permite poder proteger las nuevas variedades vegetales, vamos a revisar algunos conceptos previos. Por ejemplo, tenemos la propiedad intelectual, que si bien, por ejemplo, tenemos el campo del derecho de autor, marcas, patentes, específicamente la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, permite poder ver temas sobre el registro de patentes, pero no solo temas de patentes, sino también existen otras herramientas como el certificado de obtentor. Veamos. Dentro de la Dirección de Invenciones se ven temas de patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, circuitos integrados, secretos empresariales. Sin embargo, si bien esto es muy conocido por todos, también tenemos otro tipo de protección, que es la protección sui generis. Esta protección sui generis también abarca la protección de lo que sería variedades vegetales, conocimientos tradicionales y lucha contra la biopiratería. Con respecto a las variedades vegetales, la protección que se le va a dar va a ser mediante un título denominado certificado de obtentor. Como bien les comenté, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías entonces se va a encargar a través de esta protección sui generis poder proteger las nuevas variedades vegetales. Hay un marco legal detrás y base de este procedimiento para la protección de nuevas variedades vegetales. Principalmente tenemos la decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Luego tenemos el convenio de la UPOV, el cual nosotros estamos inscritos al acta de 1991 a partir del 2011. También tenemos nuestro reglamento, que es el Decreto Supremo 035-2011, el cual, por ejemplo, podemos observar qué autoridades verifican y están
forman parte dentro del procedimiento para la protección de estas nuevas variedades vegetales. Voy adelantando un poco de información y estas dos autoridades, no solo es Indecopi, sino también está INIA, que son las dos autoridades pertinentes para la evaluación y revisión de los documentos para poder revisar si es que corresponde o no corresponde poder otorgarle el certificado de obtentor a esta nueva variedad. Por otro lado, tenemos también a la ley 28.12.6 que sanciona las infracciones a los derechos del obtentor, ¿no? ¿Qué pasa si yo como titular o si tengo el certificado de obtentor de una variedad que he creado? ¿Qué pasa si una empresa o alguna persona de manera independiente empieza a comercializar o poner en venta esta variedad? Yo podría, a través de esta ley 28.12.6, hacer que se realicen las infracciones frente a esta violación de mis derechos, por ejemplo. Luego está la resolución jefatural 127-2021 INIA, donde indica las normas para la evaluación técnica y gestión de la muestra viva de las nuevas variedades vegetales. Como les mencioné hace un momento, Indecopi no es la única institución a cargo de poder, es que forma parte de este procedimiento, ¿no? Para poder revisar si es que corresponde o no poder otorgar el certificado de obtentor. También tenemos el Instituto de Innovación Agraria, que es INIA, que en un momento vamos a revisar qué criterios son los que evalúan ellos. Entonces, es importante, por ejemplo, esta resolución jefatural 127-2021. Por otro lado, no menos importante, tenemos al TUPA, donde está el texto único de procedimientos administrativos del Indecopi e INIA, donde básicamente también podemos ver el tema de las tasas, ¿no? Para el inicio del registro de la solicitud, entre otros. Entonces, entendamos qué es una variedad vegetal, porque la herramienta de protección del día de hoy que vamos a revisar es poder proteger una nueva variedad vegetal. Esto a través, y se va a poder proteger, como ya sabemos, a través del certificado de obtentor. Pero vayamos al inicio. ¿Qué es una variedad vegetal? Es un conjunto de individuos botánicos cultivados que se distinguen por determinados caracteres, ya sean morfológicos, fisiológicos, citológicos, químicos, que se pueden perpetuar por reproducción, multiplicación o propagación, esto de acuerdo al artículo 3 de la decisión 345. Y desde ya en el artículo ya me está dando información de qué o de qué manera se va a proteger esta nueva variedad vegetal. Por ejemplo, acá tenemos en pantalla dos tipos de variedades de uva. Si bien ustedes pueden observar que claramente se diferencia en el color, una puede ser de color oscuro, morado o casi negra, y la otra es de color verde. Esta característica o este cambio de color, por ejemplo, que se diferencia en esta característica en particular, no es la única, puede ser también en el tamaño del racimo, puede ser también en el sabor, en el aroma para la producción de uvas. Todas esas características van a dar lugar a que si, por ejemplo, la de acá, la variedad de uva de coloración verde, si ya se diferencia con las otras ya existentes, ya sea por el color, ya sea por el aroma, ya sea por alguna otra característica, como bien dice la norma, caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos, químicos, ¿no? Entonces ya podríamos considerar que podría cumplir uno de los requisitos para poder considerarla probablemente como una nueva variedad vegetal. En este caso, el nombre común de esta variedad es una vid y tiene como nombre científico Vitis vinifera L. Entonces, ¿cuál es el objeto de protección de lo que conocemos como certificado de obtentor? Es reconocer y garantizar la protección de los derechos del obtentor de nuevas variedades vegetales mediante este otorgamiento, mediante este título que ya conocemos como certificado de obtentor. ¿Cuál es su ámbito de aplicación? Todas las variedades cultivadas de los géneros y especies botánicas cuando su cultivo, posesión o uso no se encuentren prohibidos por razones de salud humana, animal o vegetal. Entonces, mientras, digamos, no se encuentra esta variedad dentro de estas prohibiciones, ¿no?, que se encuentran en la norma, podría
tendría potencialidad a poder ser protegida por el certificado de obtentor, siempre y cuando cumplan los 5 criterios que vamos a ver en adelante. En cuanto a reconocimiento de derechos, los países miembros van a otorgar certificados de obtentor quienes hayan creado variedades vegetales cuando éstas sean nuevas, distintas, homogéneas, estables y se les haya asignado una denominación adecuada. Entonces, ya aquí ya vamos viendo los criterios que son necesarios que una nueva variedad cumpla para poder otorgarle este título o este certificado de obtentor. Tenemos 2 criterios que son evaluados por Indecopi, que es la novedad y es la denominación adecuada. Tenemos 3 criterios que son evaluados por la otra institución que les había comentado, que es la distinción, la homogeneidad y la estabilidad, o lo que normalmente conocemos como DHE. Ahora, la norma define crear como la obtención de una nueva variedad vegetal mediante la aplicación de conocimientos científicos al mejoramiento heredable de las plantas. Algo muy importante que se debe entender es que yo puedo proteger una nueva variedad vegetal si es que la he puesto a punto. ¿Y qué significa que es poner a punto una variedad? Significa que ha habido un proceso de selección, ha habido un proceso de mejoramiento genético probablemente, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, se podría proteger una nueva variedad vegetal. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, acá en Indecopi, en la parte donde encontramos, por ejemplo, un arbusto y una nueva planta que alguien dice, uy, hay una nueva variedad de planta que posiblemente yo quisiera protegerla por certificado de obtentor porque me parece distinta a las otras que he visto? Pues ese descubrimiento como tal, y como lo acabo de mencionar, es un descubrimiento, no puede ser protegido por certificado de obtentor, sino que tiene que pasar por por procesos de selección, por procesos de cruza, por un mejoramiento genético, como les había mencionado. Y lo menciono porque nos pasó hace poco un caso muy similar en Tacna, donde nos indicaron que ellos habían visto, la población había visto una plantita que estaba creciendo, digamos, era muy particular en esa zona, y se diferenciaba sobre todo también por el clima, la tierra, tenía particularidades esta planta, ¿no? Pero sobre todo por la zona donde se encontraba. Ahora, esto como tal no se puede proteger por certificado de obtentor porque nuevamente, es un descubrimiento y que sí depende mucho de la zona, del clima, de la temperatura, del suelo, entre otras características. Ello no puede ser protegido por certificado de obtentor. Entonces, si continuamos. ¿Cuáles serían los derechos del titular? Los derechos del titular es que puede impedir que terceros realicen sin su consentimiento los siguientes actos respecto del material de reproducción, propagación o multiplicación de la variedad vegetal. Ya sea la producción, reproducción, multiplicación o propagación, la preparación con fines antes mencionados, la oferta en venta, la venta o cualquier acto que implique la introducción en el mercado de dicho material, la exportación o importación, la posesión para los fines antes mencionados o el uso comercial de plantas ornamentales o parte de plantas como material de multiplicación. Entonces, de alguna manera, este derecho que tiene el titular, esta exclusividad que tiene al obtener el certificado de obtentor, va a protegerlo de diferentes tipos de actos que acabo de mencionar, por ejemplo, ¿no? Para que pueda tener nuevamente esta exclusividad con respecto a esta variedad que ha creado. Porque crear una nueva variedad, y probablemente muchos de los que el día de hoy están en el seminario, saben que crear una nueva variedad vegetal toma tiempo, es una inversión de tiempo, es una inversión de dinero, ¿no? Y de alguna manera, al obtener este certificado de obtentor, de alguna manera, mis ventajas es de que puedo tener tengo que verme protegido de alguna manera, ¿no? Frente a otras personas que ya sea quieran comercializar o poner en venta, entre otros actos que acabo de mencionar.
Entonces, el titular podrá interponer una acción para evitar o detener los actos que constituyan una infracción o violación a sus derechos, incluso sobre aquellas variedades que no se distingan claramente de su variedad protegida. Veamos. Si bien hay una protección, hay un derecho exclusivo, ¿cuáles son las excepciones al derecho? Cuando la variedad protegida, por ejemplo, se usa a título experimental. ¿Y a qué me refiero a título experimental? Es, por ejemplo, que una universidad peruana, ¿no? Haya visto que se ha protegido, o bueno, la revisión vio que hay una variedad que es resistente a ciertas plagas, o que tiene o alguna característica en particular. Entonces la quieren estudiar, pero para fines educativos, para fines académicos. Entonces, de alguna manera, sí es posible que a título experimental pueda utilizarse, porque finalmente es a título académico. Ahora, en el ámbito privado sin fines comerciales, ¿qué significa ello? Por ejemplo, yo me gustan mucho las flores y deseo tener en mi casa algunas variedades vegetales que para mí me gustan, digamos, ese tipo de variedades flores y la deseo tener en casa, ¿no? O alguien desea tener en casa ese tipo de variedades que se han protegido, ¿no? Pero finalmente no tienen ningún fin comercial, solo están dentro de mi ámbito privado. Lo siguiente es para la obtención y explotación de una nueva variedad, excepto si es una variedad esencialmente derivada. Ok, entonces ya vimos que es una variedad vegetal, cuáles serían, ¿no? Estas, con respecto a la protección del certificado de obtentor. Ya les había mencionado hace un momento cuáles son las autoridades competentes. Son dos autoridades competentes, es Indecopi e INIA. El Indecopi, a través de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, es la autoridad encargada de ejecutar las funciones administrativas. Mientras tanto, el INIA, que es el Instituto Nacional de Innovación Agraria, a través de la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria, o DGIA, es la autoridad nacional competente encargada de ejecutar las funciones técnicas del procedimiento. Y es muy importante resaltar esta parte. Funciones administrativas, la DIN, el Indecopi, y funciones técnicas, el INIA, ¿no? Por parte de la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria. Veamos por parte del Indecopi. A través de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, es la autoridad nacional competente encargada de ejecutar las funciones administrativas establecidas en la decisión 345. En primera instancia administrativa. Protege los derechos de los titulares de los certificados de obtentor y el Tribunal del Indecopi es la segunda instancia administrativa. Básicamente, el Indecopi, adicional a lo que acabo de mencionar, también es encargado, ¿no? Si estamos evaluando funciones administrativas, se encarga de dos criterios principales, la novedad y la denominación. En cuanto al INIA, que es el Instituto Nacional de Innovación Agraria, a través de la Dirección de Gestión de Innovación Agraria, o DGIA, es la otra autoridad nacional competente encargada de ejecutar las funciones técnicas del procedimiento. Y funciones técnicas se relacionan a estos últimos tres criterios que les había mencionado, o DHE, que es distinción, homogeneidad y estabilidad. Veamos. ¿Quién es el obtentor? Vamos a ver quién es el obtentor de este procedimiento. Entonces, se va a entender por obtentor la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad. Les había mencionado este término de poner a punto una variedad, es decir, utilizar ya algún método en particular para poder seleccionar la variedad que yo deseo o que la persona desea proteger. También el obtentor puede ser el empleador de la persona antes mencionada o que haya encargado su trabajo, y también el derecho habiente de la primera o de la segunda persona mencionada según sea el caso. Para el caso del certificado de obtentor y específicamente el obtentor puede ser una persona natural o jurídica.
El descubrimiento no es el simple hallazgo, es la actividad de selección dentro de la variación natural en una población de plantas, y la puesta a punto es el proceso de reproducción, multiplicación y evaluación. Ok, entonces, ¿por qué protegería esta nueva variedad vegetal que se ha creado mediante el certificado obtentor, ¿no? ¿Por qué yo iría a Indecopi o iniciaría un proceso de protección de esta nueva variedad vegetal, ¿no? Entonces, lo que sucede es, y lo mencioné, hay una inversión no solo de infraestructura, sino también de diferentes aspectos, tanto equipamiento, sea implementos, herramientas, habilidades, el know-how, técnicas, conocimientos, mano de obra, trabajadores, investigadores dentro de universidades, empresas, que trabajan a tiempo completo o parcial para poder obtener esta variedad. El capital de trabajo también, ¿no? Están los insumos, los servicios, que básicamente en conjunto es una fuerte inversión que de alguna manera es parte para la creación de esta nueva variedad vegetal. Otro tipo de inversión no menos importante es el tiempo. Hay un tiempo invertido para crear una nueva variedad vegetal y también para poder, digamos, proteger esta variedad vegetal. Ahora, ¿cuáles son las ventajas que yo obtengo a través del certificado de obtentor? Es el derecho de exclusividad. Yo al obtener el certificado de obtentor, obtengo este derecho de exclusividad, lo cual me permite poder recuperar lo invertido. Todo este conjunto y toda esta lista que podemos ver aquí en pantalla se puede recuperar de alguna manera, ¿no? Recupero lo invertido a través de la protección de mi nueva variedad vegetal. Otro tipo de actividades que yo puedo hacer para tratar de recuperar lo invertido es a través del licenciamiento, la transferencia tecnológica. En el caso de universidades tenemos muchas veces casos en los que licencian esta protección, ¿no? O la transfieren con el fin de poder reinvertir nuevamente para ya sea investigación, para crear nuevas variedades vegetales. Entonces, nuevamente, veamos acá, ¿cuáles eran los 5 criterios que tenemos que cumplir para poder obtener este derecho de exclusividad que acabo de mencionar? Son estos 5 criterios: novedad, distinción, homogeneidad, estabilidad y denominación propuesta. Les había mencionado que la novedad y denominación específicamente lo revisa la DIN del Indecopi, y la distinción, homogeneidad y estabilidad, o lo que conocemos como el examen técnico o el examen de THE, lo revisa la DGIA del INIA. Tenemos aquí un ejemplo sobre una variedad de tomate, cuyo nombre científico es Solanum lycopersicum, ¿no? Cuya denominación fue la N6416, fue aceptada también. Bueno, el solicitante es esta empresa de acá. Esta variedad de tomate, por ejemplo, se caracterizaba por tener una planta vigorosa, muy rústica, adecuada y de plantaciones tempranas, además de otras características. En particular, tiene una protección de 20 años, ¿no? Y esto va a depender, la cantidad o años de protección va a depender de cada variedad vegetal. Lo vamos a ver en un momento. Les comenté que estaban los 5 criterios, y eso es muy importante tenerlo siempre en cuenta. Son 5 criterios. El primero es la novedad. Tenemos el material de reproducción o de multiplicación o un producto de su cosecha no debe haber sido comercializado. Se pierde la novedad si la comercialización comenzó por lo menos un año antes de la fecha de presentación de la solicitud, o prioridad reivindicada si la comercialización se hubiese efectuado en un país miembro de la Comunidad Andina. Por otro lado, la comercialización comenzó por lo menos 4 años o 6 años para el caso de árboles y vides, antes de la fecha de la presentación de dicha solicitud,
o prioridad reivindicada y si la comercialización se hubiese efectuado en un país que no forma parte de la comunidad andina. Es importante con el tema de la novedad el concepto de la comercialización. Si es que se ha comercializado o no, ahí tenemos que revisar si es que va a cumplir o no este criterio de novedad. En cuanto a denominación genérica adecuada, la denominación genérica adecuada es el nombre por el que la variedad será conocida durante la vigencia del certificado de obtentor y no deberá tener registro de marca. Esto es importante. La denominación que voy a colocar a mi nueva variedad vegetal no debe tener registro de marca y debe ser distinta a las denominaciones anteriormente registradas. Por ejemplo, esta variedad, que es una vid, es una variedad de vid, tiene como denominación Scarlet Royal, ya fue otorgada, la fecha de concesión, bueno, en este caso fue en el 2007, pero esta denominación, por ejemplo, no tuvo registro de marca. Nosotros realizamos un trabajo interno aquí con el área de DCD para, tal cual conforme la norma, revisar que no cuente con registro de marca, entre otros detalles. Entonces, esta denominación como tal fue aceptada en su momento y por lo tanto cumplió con uno de los requisitos para poder protegerse y finalmente obtener su certificado de obtentor. Revisamos novedad, revisamos denominación y ahora revisemos distinción, que esto ya tiene que ver más con la parte y funciones técnicas del INIA. Distinción. Si se diferencia claramente de cualquiera otra cuya existencia fuese comúnmente conocida a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad. Un ejemplo claro es la disposición de los pétalos de una flor. Por ejemplo, aquí vemos que la disposición de los pétalos están separados, aquí intermedios y aquí solapados. Entonces, ya desde ya podemos ver una característica que las diferencia entre una y otra y podría ser, ¿no?, las distingue con respecto a las variedades comúnmente conocidas entre ellas, por ejemplo. Entonces ya podría ser una característica en particular en la cual yo pueda decir, podría cumplir este criterio, ¿no? Dentro de los 5, este criterio ya podría cumplir, ¿no? Para saber si más adelante, finalmente, si cumple los 5, se le otorga el certificado de obtentor. Entonces, el carácter distinguible, en este caso, es la disposición de los pétalos. Esta flor es esta variedad de manzano, cuyo nombre científico es Malus domestica. Por otro lado, tenemos la homogeneidad. Por ejemplo, si es suficientemente uniforme en sus caracteres esenciales, teniendo en cuenta las variaciones previsibles según su forma de reproducción, multiplicación o propagación. Por ejemplo, aquí vemos esta variedad de flores en la cual todas tienen un tamaño muy similar o casi todas están del mismo tamaño. Sin embargo, acá tenemos un grupo de flores la cual se diferencia en el tamaño. También tenemos una variedad en cuanto al color, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí ya podríamos considerar que es una variedad no homogénea. Dentro de este ciclo, dentro de esta generación, una sola generación, yo evalúo y veo que el grupo de flores, aquí, por ejemplo, en la variedad homogénea, sí todas tienen, si estoy revisando el carácter de altura, todas tienen, digamos, una misma altura o la diferencia no es significativa. Pero si yo voy al otro grupo, veo que sí hay una diferencia en cuanto a altura, veo que sí hay una diferencia en cuanto al color, por ejemplo. Entonces, aquí ya puedo inferir en todo caso que la variedad no es homogénea. Ahora, estoy colocando ejemplos donde uno puede observar estas características, ¿no? A simple vista, por ejemplo, ¿no? Altura, color, pero a veces no necesariamente es así. Veamos con el siguiente criterio. Estabilidad. Dice, si los caracteres esenciales se mantienen sin alteraciones de generación en generación,
y al final de cada ciclo particular de reproducciones, multiplicaciones o propagaciones. ¿Qué es lo que sucede aquí? Tenemos, ya no es una sola generación, sino estamos hablando y comparando entre la primera y segunda generación. En este caso, por ejemplo, yo podría decir que estos girasoles, ¿no?, tienen un tamaño particular, todas a una misma altura. La primera generación y la segunda generación también tiene la misma altura de la primera, no ha variado significativamente, entonces podría también cumplir el requisito de estabilidad. Ahora, veamos acá. Lo mismo para este tipo de árbol, ¿no? Tanto en la primera generación como en la segunda generación se han mantenido los caracteres o características esenciales. Cuando hablamos de caracteres o características esenciales, hablamos de este carácter que las hace diferentes con las ya conocidas. Entonces, ¿cómo inicio el trámite del expediente, ¿no? De cómo ingreso a mesa de partes, y el día de hoy inicio mi registro para poder obtener en su momento mi certificado de obtentor. Entonces, es importante, y lo he colocado en color negro, los documentos que son necesarios para poder ingresar y que sea admisible mi presentación, ¿no? O iniciar la presentación de este trámite para proteger esta nueva variedad vegetal, que es el formato de solicitud, cuestionario técnico, descripción del método y procedimiento de obtención de la variedad. Entonces, iniciamos. La presentación inicia la primera etapa de presentación, donde van a considerar si es admisible o inadmisible. Para que un expediente sea admitido a trámite, se deberá presentar el formato de solicitud, el cual va a contener datos como nombre, dirección, nacionalidad del solicitante, nombre común y científico de la especie, la denominación propuesta, que ya es uno de los criterios que van a ser evaluados por la autoridad, el nombre y nacionalidad del obtentor, la descripción de la variedad, señalando los aspectos morfológicos, fisiológicos, sanitarios, fenológicos, físico-químicos y cualidades industriales o tecnológicas más destacables. Es decir, aquí en la descripción de la variedad yo ya voy a ir brindando información de cuál es ese carácter particular o que hace que se diferencie de otros, ¿no? Si yo presento una variedad de papa, ¿no? Esta nueva variedad, ¿cuál es la diferencia o el carácter en particular que tiene con respecto a las otras ya existentes? Por otro lado, también tengo que presentar el comprobante de pago de la tasa de presentación. Otro documento también es el cuestionario técnico y la descripción del método y procedimiento de la obtención de la variedad. Aquí la persona que va a evaluar esta variedad, ¿no?, que ha ingresado, se va a poder percatar y va a poder revisar de qué manera ha obtenido esta variedad. Porque recuerden que no solo era un simple descubrimiento, sino que se ponía a punto una variedad, ¿no? Entonces había todo un procedimiento, toda una metodología, la cual tiene que ser descrita en estos documentos, en este último documento. Luego que presenté los documentos, la siguiente etapa es el examen de forma, que va a estar dado por el INDECOPI. ¿Qué es lo que se evalúa en el examen de forma? Se evalúa documento de cesión, documento de poder, ¿no?, cuando sean necesarios, reivindicación de prioridad si necesita, o si se está reivindicando básicamente la prioridad, la revisión de la declaración de la fecha de comercialización de la variedad, para poder evaluar este otro criterio, que es la novedad, porque muchas veces ya ha pasado, ¿no?, también, y suele suceder que la variedad que se está presentando ya ha sido comercializada. Entonces nos tienen que indicar la fecha de esta comercialización para que nosotros podamos evaluar y revisar si es que aún está dentro del plazo, ¿no?, de gracia, para que cumpla o no cumpla ese criterio que es importante, que es la novedad. Por otro lado, pasó el examen de forma,
este expediente, ya es un expediente nuevo, pasa a INIA. Entonces ahí ya ingresa o ingresa, digamos, dentro de la etapa de trámite esta otra institución, esta otra autoridad. Pasa el expediente nuevo a INIA y posteriormente hay un examen técnico preliminar, ¿no? Por parte del INIA. La siguiente etapa es una búsqueda de antecedentes con respecto a la denominación. Otro de los criterios, como ya sabrán ahora, es la denominación adecuada. Entonces, nosotros como autoridad, la DIN, la dirección específicamente, a través de en conjunto con las DCD, va a realizar esta búsqueda de antecedentes, ¿no? Para saber si la denominación es adecuada o no. Luego, la siguiente etapa es la emisión de orden de publicación sobre el resumen de la variedad en el diario El Peruano. Y esta es una diferencia, por ejemplo, con respecto a las patentes. Las patentes sí se publican en la Gaceta Electrónica. Para el caso del certificado de obtentor, la publicación se va a dar en el diario El Peruano. Pero para ello, nosotros lo que se hace dentro del proceso es emitir una orden de aviso para que se pueda publicar esta variedad y se cumpla este paso, ¿no? Este sexto paso. El siguiente paso o etapa es la finalización del plazo de oposición. Finaliza el plazo de oposición, que es aproximadamente 30 días, y se continúa el trámite. La siguiente etapa sería el examen técnico, que nuevamente hay un pase a la etapa técnica al INIA, porque nuevamente recuerden que INIA es quien evalúa la parte técnica o los criterios técnicos, o lo que nosotros conocemos como DHE. Ya hace un momento pudimos ver dentro de los documentos, por ejemplo, que se van presentando, nosotros solicitamos que haya datos como comercialización para ver el criterio de novedad, o que que hayan colocado la denominación, porque vamos a evaluar en su momento lo que es el criterio de denominación adecuada. Ahora, digamos, estamos ante una etapa técnica, un pase a etapa técnica línea. Ahora, para ello, por ejemplo, hay 4 modalidades de este examen técnico, ya sea la realización del examen de DHE por el INIA. Otra modalidad puede ser por la realización del examen de DHE en el campo del obtentor, pero acompañados por INIA. Otra modalidad es la validación del examen de DHE realizada por el obtentor, o en todo caso también tenemos la última modalidad, que es la homologación del examen practicado en el extranjero para acreditar los requisitos de distinción, homogeneidad y estabilidad. Porque sucede que hay universidades extranjeras, empresas en el extranjero que desean proteger en el Perú también su variedad vegetal. Entonces, ya no es que necesiten realizar este examen de distinción, homogeneidad y estabilidad aquí en el Perú, sino que ese examen que se realizó en el extranjero se pueda homologar, así se denomina. Se homologa aquí en Perú y ya no es necesario que se realice específicamente acá, ¿no? En nuestro territorio. Pasa en la etapa de DHE, digamos, de la evaluación técnica, y continuamos con una siguiente etapa, que es la elaboración del informe de registrabilidad. Esta elaboración de informe de registrabilidad está a cargo de INIA. INIA en este informe de registrabilidad nos va a indicar si cumplió o no cumplió con los criterios técnicos, los criterios de DHE. Entonces, el informe es trasladado a nosotros y nosotros verificamos si cumplió o no cumplió con estos criterios. Posteriormente tenemos la siguiente etapa, que es la emisión de la resolución de otorgamiento, que es una función de Indecopi, netamente, la cual nosotros verificamos de qué variedad corresponde a este expediente, por ejemplo, ¿no? Para el caso de vides, árboles forestales, árboles frutales, incluidos sus portainjertos, son 25 años de protección.
Para las demás especies se le otorga una protección de 20 años, ¿sí? Ahora, posterior a ello está solo la emisión del título de certificado de obtentor, que también es emitido por el INDECOPI, y muy similar a las patentes de invención, también acá hay un pago de anualidades, ¿no? Que bajo el artículo 17 del Decreto Supremo 035/2011 indica que las anualidades se deberán pagar por años adelantados a partir del primer aniversario de la concesión del certificado de obtentor, y en caso de no efectuar el pago, el registro se declarará caduco. Y esto es muy importante recordar, porque a veces hemos tenido casos en los que no se ha pagado el pago de anualidades correspondientes y el expediente cae, ¿no? Se declara caduco. Y eso si bien, claro está, depende de cada... depende de cada titular del certificado de obtentor, ¿no? Y si por ahí también reciben el apoyo de sus representantes, cuando cae un expediente, de alguna manera nosotros vemos todo el trabajo que se ha realizado, ¿no? Previo, tanto como les decía, inversión de tiempo, hay inversión de capital, inversión de muchas cosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este pago de anualidades, entre otros requisitos que también tiene plazos correspondientes. Entonces, como ya les acabo de mencionar, el tiempo de protección que se otorga al obtentor de una variedad vegetal va a depender, ¿no? De qué variedad, de qué especie estemos hablando. En el caso de vides, árboles forestales, frutales, incluidos por injertos, son 25 años y 20 años para las demás especies. El mantenimiento de vigencia, es decir, el pago de anualidades, el monto de anualidad son 231.26, con un periodo en el periodo de gracia sería 235.07 nuevos soles. Y aquí tenemos 3 casos importantes, tanto en el extranjero como también en el Perú. Por ejemplo, tenemos las rosas de Kenia. Kenia se caracteriza por ser un país, uno de los principales países que exportan flores, ¿no? Ellos se han caracterizado por trabajar en este fitomejoramiento en cuanto a esta variedad de flores, y ellos han invertido y tienen una industria bastante desarrollada en cuanto a esta protección de estas rosas, de estas nuevas variedades de rosas. Esta es una empresa que de ahí ustedes pueden también revisar. He colocado aquí el link para que ustedes puedan ver este caso de las rosas de Kenia. Otro caso también importante, porque en este caso la universidad, por ejemplo, de la República en Uruguay, ha protegido esta variedad que es el pantanoso del sauce, CRS, que tiene características bastante particulares, por ejemplo, su conservación post cosecha, también en cuanto a tanto a cosecha y otras características adicionales, adaptación a los climas, resistencia a plagas. Entonces, es bastante particular esta cebolla. Y en Uruguay considera bastante importante la protección de esta variedad, no solo en cuanto a la cebolla, por ejemplo, pero sí a otras variedades muy similares a esta. Y para el caso ya de Perú, tenemos esta variedad de arroz denominada HP 101 Plazas, que es de la hacienda El Potrero SAC, ¿no? Donde es una variedad de arroz resistente a plagas, a enfermedades fungosas, tolerante a bajas temperaturas, entre otras características. Sí, como bien les mencioné al inicio, ¿no? de la exposición, las características que pueda tener esta nueva variedad no solo son características, por ejemplo, de color o de aroma, por ejemplo, de altura, sino también son estas otras características que son importantes y a considerar al momento, ¿no? de evaluar y utilizar. Por ejemplo, esto, ¿no? Son tolerantes a bajas temperaturas. No todas las variedades de arroz presentan estas características, o el hecho de que pueda ser resistente a plagas o enfermedades.
Otro caso que también tenemos es la cocona en el Perú, cuyo obtentor es el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, o el IAP, cuya denominación de esta variedad es la SRN9, ¿no? Que se encuentra protegida mediante certificado de obtentor, contribuye en el desarrollo de la cadena productiva del fruto de cocona a nivel nacional, en la que se benefician los productores agrícolas. La SRN9 presenta un alto rendimiento promedio de 25 toneladas por hectárea, fruto en forma, globoso atomatado, miren, es de color amarillo, su textura tiene una mejor cocción en el proceso de valor agregado. Entonces, son todas estas características que la hace distinta con respecto a las ya existentes. Probablemente, ¿no? Si es que hay otra variedad de cocona que también presente una coloración amarilla, pero en este caso, para esta variedad, tiene una textura en particular que la hace que en el proceso de cocción, ¿no? tenga un valor agregado, ¿no? Con respecto a otras ya existentes. Veamos acá. Actualmente, el área de variedades vegetales, ¿no? Ya cuenta con este programa, es el programa ProObtentor. El programa ProObtentor o programa de estímulo de certificado de obtentor, lo que promueve y el objetivo es promover en el Perú esa cultura y difusión de la importancia, el por qué es importante proteger esta nueva variedad vegetal. Hemos visto que hay una fuerte inversión de tiempo, dinero, mano de obra, entonces esto puede de alguna manera uno puede volver a ver beneficios a través de la protección de esta nueva variedad vegetal. En el momento que voy a proteger mi variedad vegetal, ¿no? Voy a obtener este título y este derecho exclusivo a través del certificado de obtentor. Este programa básicamente está orientado a universidades, empresas, asociaciones, centros académicos superiores, centros de investigación, de innovación establecidos en el Perú, el cual permite poder orientarlos, ya sea para un caso en particular, o si desean recibir algún tipo de orientación, ya sea particular o ya sea a través de talleres, nos pueden escribir. Ahí he colocado la página web del programa ProObtentor, ¿no? Aquí ustedes, si le dan un clic a charlas y reuniones, los va a llevar un formato para poder realizar esta charla o asesoría o taller. Si ustedes requieren una asesoría tanto por parte de Indecopi y también de INIA, porque es tanto parte administrativa y tanto técnica, entonces ahí ya directamente conmigo podemos agendar o tratar de programar para poder recibir un taller en particular. Y ya nos ha pasado con varias universidades para que puedan recibir tanto orientación tanto administrativa como técnica. Entonces, ahí igual acá tienen la descripción del programa para que ustedes puedan revisar a detalle. Esto es una de las herramientas virtuales que ustedes tienen como usuarios. En cuanto a estadísticas, veamos. Actualmente, por ejemplo, vemos aquí, este es un gráfico, ¿no? Sobre el tipo, según el tipo de solicitante y el año de concesión. Generalmente, y es lo que hemos visto, ¿no? Normalmente siempre la empresa como solicitante es la que tiene mayor cantidad, ¿no? De registros o finalmente concesiones. Pero miren, en el 2022, que ha sido el año pasado, tanto empresa como centros o institutos de investigación han tenido un registro y un número de concesiones muy, muy similar. Por ahí va también las universidades, un poco más abajo, y personas naturales para el 2022 no hemos tenido. Para el 2021 sí se ha registrado, ¿no? la participación de personas naturales, pero podemos ver, ¿no? Que en tanto centros de investigación como empresa van, digamos, de la mano. A veces hemos tenido años en que un poco más de concesiones se ha dado para empresas, ¿no? Comparado con centros de investigación. Y nosotros
creemos y sabemos de que en el Perú tenemos universidades que trabajan y están ahorita probablemente en el desarrollo, ¿no?, de estas nuevas variedades vegetales que en su momento y más adelante probablemente esperemos ver que esta barra en cuanto a universidades ya, por ejemplo, también vaya incrementando. Por ejemplo, aquí, según el tipo de solicitante, para el año 2022 hemos tenido 18 concesiones para empresas, 6 concesiones para universidades, 18 para centros o institutos de investigación. Como les decía, para personas naturales no hemos tenido concesiones, ¿no?, para este tipo de solicitantes. Estos solo son de los 5 últimos años, ¿no? Hemos tenido aproximadamente unas 203 concesiones, ¿no?, si solo hablamos de los últimos 5 años. Y como vemos, y como les decía, también hemos visto en los gráficos, la empresa siempre es la que está presentando, ¿no?, esos nuevos registros para el certificado de obtentor, que finalmente se vuelven ya como títulos de certificado de obtentor y se visualizan en este cuadro. Si desgloso un poco más, por ejemplo, ya por tipos de variedades vegetales, he colocado los 5 que más hemos encontrado más concesiones. En este caso tenemos el arándano. Por extranjeros, los tipos de solicitantes son extranjeros, han sido 78 concesiones. En el caso de la vid o uva, es Ovitis L, su nombre científico, 84 concesiones. El maíz, ¿no? Miren, aquí tenemos una diferencia. Extranjeros, solo 3, nacionales, 13, ¿no? En su totalidad hacen unos 16. En cuanto a la frambuesa, tenemos al rubus, su nombre científico, tenemos en este caso solo extranjeros, ¿no? Han sido 20 concesiones. Y en cuanto a la mandarina, por ejemplo, tenemos también solo extranjeros, han sido 25 concesiones. La única diferencia en este cuadro, ¿no?, dentro de los 5 que hemos tenido mayor cantidad de concesiones, es el maíz, ¿no?, donde podemos visualizar estos tipos de solicitantes nacionales, ¿no?, que aquí, por ejemplo, sí teníamos más con respecto a los tipos de solicitantes del extranjero. Veamos, entonces, finalmente, esta es una pregunta. Dice, entre los beneficios y ventajas de la protección del derecho de obtentor se puede mencionar que permite el control sobre la variedad desarrollada, sí, porque hay un derecho exclusivo sobre esta variedad, ¿no?, el cual me permite cierto control sobre esta variedad que yo estoy protegiendo. Brinda seguridad jurídica al excluir a terceros de la explotación comercial del material de reproducción, propagación o multiplicación, sí. Por ejemplo, si es que veo que alguien está utilizando yo he creado una variedad de vid, digamos, tratar de que se separe con esa venta, con esa comercialización, ¿no?, que se quiten los plantones que se están utilizando, o las semillas, en todo caso, de arroz, que también se estén utilizando, si fuera una variedad de arroz, para tratar de salvaguardar mis derechos finalmente. Permite recuperar los recursos invertidos en el desarrollo de la variedad y garantizar su continuidad. También hemos visto que podríamos, a través del licenciamiento, a través de la transferencia tecnológica, puedo recuperar lo que he invertido. ¿Son agentes de transferencia tecnológica e innovación? Sí. Entonces, finalmente, todo esto son todos los beneficios y ventajas dentro de la protección del derecho del certificado de obtentor. En resumen, el certificado de obtentor, entonces, entendíamos como variedad vegetal, conjunto de individuos botánicos cultivados de una misma especie y con caracteres que se pueden perpetuar, es decir, que se mantienen. En este caso, cuando hablábamos de homogeneidad, que dentro de un mismo ciclo se mantengan estas características esenciales, y distinción que entre generación y generación pueda
se puedan mantener estas características esenciales o estas características que las hace particulares frente a otras ya existentes. Se obtienen a partir de procesos como cruce y selección de plantas o también a través de ingeniería genética. Son protegidas por certificado de obtentor y se le otorga lo que es el derecho de exclusividad, la explotación comercial por 20 o 25 años, dependiendo el tipo de variedad, y hay una protección territorial. ¿Qué quiere decir con protección territorial? Que si se inicia el proceso de protección de esta variedad aquí en Perú, la protección es aquí en Perú. Si es que se desea proteger esta variedad en otros países, se tiene que realizar, digamos, o iniciar este proceso de protección en el país que el obtentor decida proteger su variedad, y eso va a depender mucho, ¿no?, de cómo se encuentra el mercado y otras particularidades, ¿no?, que tiene que evaluar la persona que desea proteger en uno u otro país. Pero la protección es territorial. Y no menos importante, ¿cuáles son los requisitos para obtener la protección? Novedad, denominación, distinción, homogeneidad y estabilidad. Solo para recordar, distinción, homogeneidad, estabilidad, que sería el DHE, ¿no?, que es la parte más técnica, y la novedad y denominación, que es la parte más administrativa. La normativa peruana, ¿no?, base de esta, que me permite y está involucrada en ese trámite del certificado de obtentor, es la decisión andina 345, régimen común de protección a los derechos de los obtentores de variedades vegetales, y el decreto supremo, nuestro reglamento nacional, el 035-2011. Los beneficios de la protección es recuperar la inversión y generar mayor rentabilidad. Muchas gracias con todos, igual estoy atenta a las consultas. Hola Vanessa, ¿qué tal? Hay algunas consultas que los participantes han venido realizando durante toda la videoconferencia. Te las voy a leer. Alexandra pregunta, ¿hay problemas si luego de obtener un certificado de registro como marca la denominación de la variedad? ¿Cómo marca la variación de la variedad? Claro, con respecto a esa pregunta, habíamos comentado que en cuanto a denominación, esta denominación que yo le he colocado a la variedad vegetal no tiene que tener registro como marca. La denominación tampoco no tiene que ser similar a un registro de marca, ¿no?, que se haya podido registrar en su momento. Y para eso nosotros hacemos una evaluación junto con el área de DCD para verificar si esta denominación como tal o similar está registrada o no. Y si está registrada como marca, entonces lo que nosotros hacemos como autoridad es solicitar que se proponga una nueva denominación. De acuerdo. Hay otra pregunta, dice, ¿de qué manera se puede proteger de manera internacional? Claro, de manera internacional tenemos esta herramienta que es UPOV Prisma. A partir de esta herramienta UPOV Prisma podríamos proteger a nivel internacional, indicando siempre a qué países específicamente se desea proteger, y como les decía hace un momento, eso depende mucho de la evaluación del mercado y entre otras características en particular que se desea obtener. ¿Hay algún sistema para ver de manera previa las denominaciones registradas a la fecha de la solicitud? No, lo que podría hacer es hacer una consulta, probablemente por DCD, para ver si es que la denominación que ellos pretenden o es posible que quieran colocar a la denominación de la variedad ya se encuentra registrada como marca. En su momento, cuando nosotros, nuevamente, si realizamos la evaluación y encontramos que hay una marca registrada, o ya sea es similar, lo que nosotros dentro del procedimiento es solicitar el cambio de la marca, de la denominación, disculpe. Romina pregunta, durante la
Durante la tramitación de la solicitud únicamente se deberá pagar la tasa de presentación o se tendrá que realizar pagos adicionales. Hay pagos adicionales. Inicialmente tenemos la tasa de presentación, pero en adelante hay pagos, por ejemplo, en la etapa de DHE, pero eso directamente no es con nosotros, sino es con INIA directamente, y va a depender del tipo de modalidad que se esté realizando, ya sea validación, homologación, ¿no? Si es que se quiere homologar algún informe técnico que se ha realizado en el extranjero. Entonces, para ello hay un pago, hay un costo, sí, pero eso es directamente con INIA. Y bueno, después de ya tener el título, el certificado de obtentor, también tenemos el pago de anualidades. Domingo pregunta, ¿el documento de poder qué requisito es necesario? En caso del solicitante sea un extranjero o solicitante nacional, ¿es necesario la apostilla y legalización? Muchas gracias, Domingo. Entiendo que es necesaria la legalización de estos documentos, sin embargo, eso ya lo ve más el área legal. Nosotros no, el área de variedades vegetales específicamente no ve ese punto, pero en todo caso eso lo ve más el área legal. Si, por ejemplo, desea mayor información específicamente sobre ese punto, nos podría escribir igualmente y nosotros siempre trasladamos la consulta para que se pueda absolver. Alexandra pregunta, transcurrido el plazo de 20 o 25 años, ¿pasa como una suerte de dominio público? Exacto, es correcto. Una vez que se termine ese plazo de protección o derecho de exclusividad, ya es de dominio público. Y ha pasado ya con muchas variedades que, bueno, culminó su tiempo de protección y las empresas, personas de a pie que quieran utilizar o poner en venta esta variedad, podrían utilizarlo sin ningún inconveniente. No hay renovación de plazo de protección. Ok. Vito pregunta, si un campesino de manera práctica crea una nueva variedad de palta, pero ya lo comercializado, ¿puede patentar dicha creación o qué debe hacer? Si desea realizar una investigación para extraer el azúcar de la chirimoya, ¿es cierto que se debe pedir la licencia o permisos para la comunidad donde es el producto estudiado? Con, Gracias. res- con respecto a la primera pregunta, hay que tener cuidado con la fecha de comercialización. Va a depender cuándo ha comercializado esta variedad. Y nosotros hacemos la evaluación para ver si cumple o no cumple con el requisito de novedad. Y con respecto a la segunda pregunta, es si necesita algún permiso no te entendí muy bien, si es para poder extraer, ¿verdad? ¿Algún componente en particular? Sí, para la investigación de extraer azúcar de la chirimoya. Depende, si es que es netamente investigación, como les había comentado en una de las excepciones, ¿no? De esta protección, si es netamente investigación, podría realizar sin ningún inconveniente y no tendría que solicitar el permiso. Pero si ya es con fines comerciales, ahí sí tendría que solicitar el permiso, ¿no? De la persona titular de esta variedad vegetal, que sería la chirimoya. Tenemos dos preguntas adicionales. Si la variedad tiene algún problema en el futuro, ¿se pierde su certificado? El, para poder obtener el certificado de obtentor es necesario y por eso se evalúan los criterios, ¿no? Que cumplan si la característica que las hace diferentes eh, tiene que cumplir, digamos, ya sea en la primera generación, en la segunda generación y en general, tendría que cumplir con los 5 criterios y sobre todo con los 3 técnicos principales, ¿no? La distinción, homogeneidad y estabilidad. En teoría estamos hablando de que al pasar los años debería mantener también estas características. Si es que cambiase, entonces en realidad no, en un inicio no debió haberse sido protegida, por ejemplo, por certificado de obtentor, porque no estaría cumpliendo. Por eso hay una evaluación rigurosa en la parte técnica para saber que esta variedad en particular va a cumplir con estos criterios de mantener ciclo a ciclo, ¿no? De generación a generación, estas características particulares que las hacen diferentes a las ya existentes.
No te escucho, Esteban Jesús. Disculpe, hay una última pregunta. En caso de una solicitud concedida en Perú, por ejemplo, 25 años, según tengo entendido, tendrá 5 a 6 años para tener la prioridad en el extranjero. ¿El tiempo de protección en el extranjero será de 25 años o más? ¿O se resta los 25 años de los ya protegidos en el Perú? Eso va a depender de dónde se desea proteger. Por ejemplo, si aquí se le dio 25 años y su fecha de presentación fue vamos a pensar que es el día de hoy, se ha presentado su solicitud. Pasa el tiempo y se le otorga el certificado de obtentor. Si está reivindicando prioridad, significa que vamos a contar esta fecha del día de hoy. Ahora, va a depender mucho en dónde se desea proteger esta nueva variedad para saber si es que también le van a otorgar 20, 25 o no necesariamente puede haber un lapso 22, dependiendo, digamos, la autoridad. Va a depender mucho en la cantidad de años de protección y claramente se va a contar desde la fecha de presentación porque se está reivindicando prioridad. De acuerdo. Esas son todas las preguntas que nos han hecho llegar. Bueno, ahorita acaba de llegar una, ahora si podrías, esta última. Buen día. ¿Existe otra forma de proteger las variedades peruanas presentes en las comunidades o localidades que han sido conversadas y seleccionadas por los propios productores? Esta sería la última pregunta. Sí, muchas gracias. Ok, en sí para la protección de las nuevas variedades, siempre y cuando, como les decía, no es un simple descubrimiento, sino es que se ha puesto a punto esta variedad a través de diferentes procedimientos, la modalidad o la herramienta que tiene el usuario es protegerlo por certificado de obtentor. Tenemos otra herramienta, pero no es específicamente protección de variedades vegetales como tal, que es la de proteger los conocimientos tradicionales, pero en comunidades indígenas, ¿no? Que son, por ejemplo, algunas plantas en particular que utilizan ellos, ¿no? A lo largo del tiempo y que tienen y le atribuyen alguna función o actividad en particular medicinal, ¿no? Eso se puede proteger, pero a través de conocimientos tradicionales y lo protege la comunidad. En este caso, si es una variedad en particular que se diferencia y cumple con los 5 criterios que ya hemos conversado, la modalidad que tenemos y Vindicopi maneja es el certificado de obtentor. Muchas gracias por tus amables respuestas. Gracias. Listo, gracias. Muy buenos días. Por favor, me confirman si se logra ver la pantalla y se escucha bien. Hola, sí, se escucha perfecto. Buenos días. Bueno, encantada entonces de encontrarme esta mañana con ustedes, agradeciendo, por supuesto, también a la señorita Minaya por tan interesante exposición previa. Complementa muy bien con lo que vamos a presentar, pues básicamente es una recopilación de todas las fuentes de información más relevantes sobre este tema tan importante en un país tan mega diverso como el nuestro, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulos, queríamos dejar en claro que los comentarios de esta presentación son mi propio punto de vista y no necesariamente reflejan el punto de vista institucional. Como objetivo principal de esta reunión, pretendemos que los participantes identifiquen las fuentes de información más relevantes sobre la protección de nuevas variedades vegetales.
Para ello hemos diseñado un breve contenido, es una sesión bastante corta y práctica, ¿no? Tenemos la presentación del Centro de Información y Documentación, donde elaboro las fuentes de información sobre los sistemas de protección de variedades vegetales en la biblioteca virtual, las bases de datos de la UPO, y también algunos casos de éxito presentados por la OMPI, como herramientas básicamente que, digamos, los animen a poder profundizar en este tema y sobre todo a poder registrarse como obtentores vegetales, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, quería presentar al Centro de Información y Documentación. Somos una parte importante de la institución, pues gestionamos todas las fuentes de información que atienden a las diversas áreas de la institución. Digamos, en esta oportunidad estamos tratando el tema de obtenciones vegetales, que pertenece a la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, pero también si ustedes exploran nuestra página web, podrán encontrar temas relativos a propiedad intelectual en cuanto a derecho de autor, marcas, protección del consumidor y defensa de la competencia, es decir, todas las áreas que el INDECOPI gestiona para la ciudadanía. En esta oportunidad les dejo el enlace y el código QR para quien tenga en este momento sus celulares y puedan ingresar a nuestro portal. El portal es una biblioteca virtual, es decir, que está disponible permanentemente, tanto en cuanto a sus contenidos como a los servicios que ofrecemos, que vamos a explicar más adelante. Uno de ellos es el servicio Infobúsqueda. ¿En qué consiste? Este servicio es una especie de plataforma donde al registrarse y llenar un formulario pueden hacer consultas bibliográficas sobre los diversos temas que gestiona el INDECOPI. Tenemos también el enlace y el QR, ¿no? Para que puedan ingresar. De tal manera que se hace una especie de investigación en todas las fuentes que gestiona el Centro de Información y Documentación, ya sean bases de datos, libros, revistas, suscripciones a las que tenemos acceso gracias al importante aporte de la institución, pues sabemos que estos temas son bastante especializados y no siempre se encuentra información confiable en la red o no tenemos acceso a aquellas bibliotecas y centros de información y documentación que puedan brindar este servicio gratuito a la ciudadanía. Así que el servicio Infobúsqueda los animo a que hagan uso de él. Solo tienen que ingresar al formulario que aparece en línea y completar los datos que se les pide para que podamos atender su consulta en no más de 4 días hábiles. Les va a llegar un reporte con el resultado de la búsqueda, de tal manera que puedan ustedes seleccionar aquellos títulos, aquellas colecciones que les interese revisar, ya sea en forma presencial en la sala de lectura del INDECOPI o en formato digital a través del correo electrónico. Entonces, es uno de los servicios más solicitados que tenemos. Además, tenemos el servicio Pregunta al Bibliotecario. ¿En qué consiste? Es igual un breve formulario donde pueden hacer preguntas puntuales acerca de los temas que requieren o llaman su atención. En este caso, sí, la respuesta es prácticamente en forma inmediata y de no ser competencia del Centro de Información y Documentación, son derivadas a las diversas áreas o instancias correspondientes que atenderán sus pedidos o consultas. Entonces tenemos esos dos servicios en línea que son atendidos en forma inmediata por el personal especializado del CID y que son un vehículo o facilitan el acceso a las fuentes de información que gestiona el Centro de Información y Documentación. Entonces, justamente tratando de este tema, hemos preparado una sección en la biblioteca virtual que se llama Protección de Obtenciones Vegetales, donde se encuentran todos los enlaces relevantes sobre este tema. Tienen también el enlace y el código QR, pero vamos a desarrollar esto un poquito más adelante.
También es interesante comentar que tenemos esta sección sobre biodiversidad que consideramos va a ser relevante, ¿no? Donde podemos ver, por ejemplo, bases de datos especializadas en cuanto a, por ejemplo, la infraestructura mundial de información en biodiversidad, el catálogo de la vida, en cuanto a especies vegetales, lista de plantas, bases de datos bibliográficas, de publicaciones acerca de micromorfología de plantas, el proyecto ePlants, que es justamente elaborar un gran índice, un gran catálogo de plantas de todo el mundo, la Organización Internacional para la Información de las Plantas, flora de los trópicos, bases de datos de plantas africanas, la colección botánica económica, que es precisamente del Real Jardín Botánico de Kiev, que es realmente interesantísimo. El fungarium, ¿no? Para todas las especies de tipo hongos, el catálogo herbario, la base de datos de colecciones vivas, el portal de servicios de nombres de plantas medicinales. En fin, tenemos una larga lista que los invito a revisar. Todos son de libre acceso, es decir, acceso abierto, y que nos hemos tomado el trabajo de recopilar para que pueda servir como fuente de información de respaldo en cuanto a estos temas, ¿no?, tan relevantes. Y justamente como mencionaba la señorita Minaya, y también hemos mencionado antes, tenemos la recopilación de las bases de datos de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, la UPOV. Todo esto se encuentra en el portal de la Biblioteca Virtual del INDECOPI. Así que bastaría con que ingresen al primer enlace, pero igual le hemos puesto también enlaces directos y códigos QR para que puedan explorar de esta plataforma tan importante, consideramos, pues es una fuente de información valiosa para quienes estén explorando este campo para ser obtentores vegetales o que estén haciendo alguna investigación sobre el tema, ¿no? Es una plataforma desarrollada por la UPOV y cuenta con una serie de herramientas o bases de datos que nos vamos a mencionar. Sin embargo, en este primer portal podemos ver una introducción a lo que es la UPOV, que considero relevante ver. Además de las bases de datos, también hay seminarios y simposios, así como cursos, ¿no? Entonces, es una fuente, yo creo, muy importante para descubrir y analizar. En este caso empezamos a ver, o vamos a ver solo dos bases de datos que son, digamos, trascendentes para analizar estos temas, ¿no? La base de datos GENIE es una base de datos donde podemos hacer búsquedas de diversas especies, de autoridades, de informes y de variedades vegetales, ¿no? Que es esta la que está desplegada. En este caso ingresamos a Pluto, pero antes quería también mostrarles que podemos hacer búsquedas por nombres comunes y así obtener, por ejemplo, cebolla, ¿no? Hacemos la búsqueda por cebolla, obtener los códigos que asigna la UPOV para hacer luego búsquedas a nivel internacional. Entonces, notamos que aquí tenemos 3 tipos de variedades con sus nombres en español, inglés, francés y alemán. O sea, es una herramienta realmente útil cuando se está haciendo una exploración previa para conocer los diversos aspectos de una determinada especie, ¿no? Entonces, porque además nos ofrece, una vez que encontremos la especie y sus nombres específicos, podemos ingresar al código y obtener mayor información acerca del producto, ¿no? Tenemos también la lista de clases, qué protección tiene en los países a los cuales tengamos interés de repente en registrar, y orientaciones en materia del DHE que nos mencionaba también la señorita Minaya, ¿no? De los exámenes técnicos previos que hay que hacer. Entonces, es una herramienta muy interesante porque además podemos ver el listado de todos los registros en orden alfabético y los códigos UPOV, que es necesario conocerlos para hacer la búsqueda.
en la base de datos, en la siguiente base de datos que vamos a ver, ¿no? Entonces, esto es lo relativo a la base de datos Genie. Y para la base de datos Pluto en sí sobre variedades vegetales, sí hay que hacer una salvedad. Tenemos que estar registrados en la página de la OMPI para hacer búsquedas gratuitas, pero también hay un sistema más completo que es pagar, ¿no? Hay unas tasas que hay que pagar para poder acceder a la versión completa de esta base de datos. Pero tan solo para ingresar, sí es importante que nos registremos en la página de la OMPI. Hay que crear un usuario y una clave, eso es totalmente libre. Y tenemos también una explicación de cómo hacer las búsquedas. Esta es una especie de tutorial para poder hacer búsquedas mucho más detalladas que la que vimos anteriormente, ¿no? Entonces, tenemos estas dos herramientas súper importantes y que les dejamos los enlaces y los códigos para que puedan acceder de forma totalmente directa, ¿no? Si bien es cierto, se encuentran en la biblioteca virtual. Y adicionalmente a estas dos bases de datos hay un compendio legislativo que es el UPOP Lex, que está orientado a recopilar la legislación propia de cada país, que ha sido obviamente reportada a la UPOP, ¿no? O sea, ellos no ponen nada que los países previamente no hayan reportado. Si deseamos ver en cualquiera de estos países cuál es la normativa vigente, nada más tenemos que ingresar y obtenemos el texto de la legislación. En el caso de Perú, por ejemplo, tenemos las principales normas mencionadas ya anteriormente y vamos a poder obtener el texto completo. También un punto adicional, no solo se tiene la legislación, sino los convenios con los diversos países y con la propia UPOP. Perdón, las notificaciones del convenio, el convenio de la UPOP, las actas respectivas, todo esto descargable, los géneros y especies en cuanto a las notificaciones, y bueno, búsquedas ya a nivel de más específico, ¿no? Si está haciendo una búsqueda terminológica, se puede hacer en estas diversas bases de datos. O sea, es una herramienta bastante útil cuando queremos conocer el marco normativo. Sin embargo, hemos hecho una pequeña recopilación de estas normas, también están con los enlaces directos de la decisión 345, el decreto supremo 035, adicionalmente la Ley General de Semillas y su reglamento, y el reglamento de acceso a los recursos genéticos y sus derivados del MINA. Así que esto también para quien desee ser exhaustivo y tener un marco referencial mucho más específico de la legislación o normativa de sustento al tema de obtenciones vegetales. Y la OMPI ofrece también algo que me parece muy interesante, que son los casos de éxito. Nos presenta los casos de éxito en cuanto a, perdón, a lo que son variedades vegetales. Hemos hecho una búsqueda, hay una base de datos de estudios de caso en propiedad intelectual, y en el caso de variedades vegetales podemos observar de una empresa semillera argentina, de una empresa chilena, una empresa de Moldovia también en cuanto a innovación y en especies vegetales, y también esta japonesa, ¿no? Entonces, basta ingresar a los enlaces y podemos profundizar en cuanto a la historia del caso de éxito, cómo se dio, cómo se presentó, qué tipo de protección se dio a esta innovación, a esta invención, los resultados empresariales tan importantes, ¿no? Y sobre todo el tema del licenciamiento como herramienta para poder asegurar el éxito comercial, si se quiere, lo cual no va en contra de, por ejemplo, existen productores de nuevas variedades que lo hacen, digamos, como un trabajo en bien de la humanidad,
y no cobran ninguna licencia, ¿no? También se da el caso. Pero si deseamos gestionar una variedad vegetal como una fuente de rédito comercial o sencillamente para tener un rédito de protección de la propiedad intelectual, obviamente amerita tener este tipo de protección, ¿no? Para poder justamente profundizar en estos temas. En este caso se hizo un trabajo de investigación y desarrollo bastante grande, se trabajó en base de alianzas y se obtuvo precisamente el tema de derechos de obtención de esta especie de girasoles, ¿no? Estas variedades de girasoles, muy relacionado al tema de marcas y nombres de dominio. He visto varias preguntas sobre el tema. Tal vez estas lecturas podrían contribuir a algún digamos, grado de inspiración o de motivación, ¿no? Luego la comercialización y las otras variedades de crecimiento. Entonces, como podemos ver, esta herramienta de estudios de casos de éxito es bastante interesante de conocerla y la OMPI la ofrece de forma también abierta totalmente a sus usuarios. En este caso no es necesario ni siquiera crear un usuario y una contraseña como si lo es para usar las herramientas de UPO, por ejemplo, ¿no? En este caso hay que crear un usuario. Y hemos consultado para esta breve presentación estos documentos, el manual sobre certificado de obtentor de variedad vegetal, todos tienen sus respectivos enlaces, son documentos elaborados por el INDECOPI, concretamente por la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, donde tenemos información ya recopilada, procesada y muy fácil de digerir para que pueda ser consultada por todos los interesados, ¿no? Son unas guías y unos resúmenes bastante amigables en cuanto a su lectura. También está el trámite para obtener el certificado de obtentor de forma detallada. Luego tenemos la resolución de INDECOPI, donde están los lineamientos que se aplicarán a las visitas de inspección y también es de libre disponibilidad, donde pueden ya ver de manera completa, ¿no? Todos los aspectos que se tienen que tener en cuenta ya en un trabajo conjunto de INDECOPI y la INIA. Y finalmente, el reporte de protección de variedades vegetales, que es un trabajo que se ha realizado también por parte de la DIN, donde todo esto, por supuesto, está de libre disponibilidad, ¿no? Donde podemos también encontrar información bastante sencilla, fácil de entender y de aplicar acerca de estos temas que se han estado viendo a lo largo de la charla, ¿no? También presenta una serie de datos estadísticos, la importancia de precisamente estos certificados y la situación de los certificados en Perú, por ejemplo. Es un documento breve, solo tiene 27 páginas, pero es una buena recopilación. Sin embargo, esta recopilación es hasta el 2018, ¿no? La señorita Minaya presentó información hasta el 2022, lo cual, digamos, es una brecha, ¿no? En cuanto a estos contenidos, pero de todas maneras, como material referencial, consideramos que es bastante útil. Entonces, les dejamos en la presentación todos estos documentos para que puedan ser descargados y consultados, esperando haya sido de utilidad. Me gustaría conocer si están ahorita en línea en el chat y nos pudieran manifestar qué se llevan de esta breve sesión que complementa, ¿no?, la información de la primera presentación en cuanto a las fuentes de información relevantes, ¿no? ¿Qué aspecto les ha parecido más interesante? Si es de utilidad, si consideran relevante los contenidos que se han presentado y sobre todo comentarles que también están en libertad de solicitar la presentación
que será compartida, de hecho, por los organizadores de esta charla. Entonces, sin más, se parece que aquí están manifestando sus opiniones, les agradecemos. Y a ustedes, sobre todo, por su presencia, por su participación. Y por mi parte, será hasta otra oportunidad. Muchas gracias por su activa participación. Muy bien, gracias, señor Domingo, señora Amalia, por sus amables comentarios. Muy bien. Muchas gracias, Luz. Hemos dejado una encuesta de calidad para los participantes para que la llenen, por favor. Queremos agradecer a nuestros ponentes del día de hoy por su excelente exposición y a los participantes por su asistencia y su activa participación. Recuerden que en el chat encontrarán una breve encuesta de calidad para la mejora de nuestras ofertas académicas. Asimismo, invitamos a visitarnos en nuestra página web para que puedan tener la actualización de las nuevas ofertas académicas, la cual es www.escuela-indecopy.edu.pe. Sin más que agregar, damos por concluida la videoconferencia el día de hoy. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias, Luz. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Vanessa.